Y ahí todos, bueno, festejaron el triunfo del niño, y el rey dijo, bueno, le tengo que dar mi reino, ¿no? Entonces le dio la mitad del reino para gobernar. Y así él empezó a gobernar y a administrar y a trabajar, y él había estado 12 años, hasta los 12 años en el Gurukula, aprendiendo los Vedas y la ciencia espiritual, y el Bhagavad Gita y otras escrituras, pero claro, en el día a día se fue olvidando, ¿no? Entonces empezó a combatir con su ejército, tenía como era, digamos, parte del gobierno. En la India había muchos conflictos entre los distintos reinos, porque la India eran como distintos reinos chiquititos, y empezó a tener que combatir con uno, combatir con otro, ocuparse de los asuntos de Estado, de los ministros, de todo, y se olvidó totalmente de sus enseñanzas, digamos, de las enseñanzas que había recibido. Entonces, uno de los discípulos de Natamuni había recibido la instrucción de Natamuni, que era el abuelo de Yamuna, que tenía que hacer que Yamuna se volviera el acharya, el maestro de la línea, que continuara con las enseñanzas, que continuara enseñando el Diva Pradhan y los Vedas, ¿no? Y decía, ¿cómo voy a hacer para llegar al rey? Digamos, porque es como que ahora vos y yo querramos ir a hablar con Alberto Fernández, digamos, es muy difícil ir a tocar timbre a la Casa Rosada y que nos atienda y plantearle alguna cuestión, ¿no? Entonces ideó un plan. Dijo, bueno, yo me voy a hacer amigo del cocinero, y todos los días le empezó a llevar una hierba que es como una espinaca, así, que dicen que es muy saludable para comer. Todos los días le empezó a llevar esa hierba, y muy difícil de conseguir, ¿no? Todos los días le empezó a llevar esa hierba para que le cocinara una comida especial al rey con esa comida. Y al rey, a Yamuna le gustaba, le gustaba, le gustaba. Entonces fue por 6 meses, todos los días le llevaba. La importancia de la constancia en la vida, ¿no? Todos los días le llevaba, y un día dejó de llevarle. Y claro, el rey preguntó, ¿dónde está mi plato con espinacas, ¿no? No sabemos. Bueno, traigan al cocinero. Trajeron al cocinero. ¿Dónde está el plato de espinacas? No sé, hay un sadhu, un sabio, un santo, que viene todos los días y me trae la espinaca, pero no vino más. Bueno, vayan a buscarlo inmediatamente, ¿no? Porque él sentía que le daba fortaleza, era como que le daba buena salud, ¿no? Y le daba, sí, salud. Entonces lo fueron a buscar, y cuando lo trajeron le dijo, bueno, yo soy discípulo de tu abuelo, y tu abuelo te dejó un tesoro muy grande para que te lo entreguemos. Un tesoro, dice, bueno, justo él estaba a punto de ir a combatir una batalla con otro reino, entonces dice, bueno, el tesoro, el dinero me va a venir bien para solventar mis gastos, ¿no?, en la guerra. Dice, pero bueno, como es muy importante el tesoro, y está escondido detrás de 7 paredes, entre 2 ríos, y una gran serpiente lo protege. Le dice, entonces lo mejor va a ser que vayamos nosotros 2 solos, yo te voy a llevar porque alguien puede sospechar y nos va a querer robar el tesoro, vamos a ir nosotros 2 solos, y yo te voy a dar el lugar del secreto. El lugar se abre con un mantra, le dice, que yo te lo tengo que enseñar. Entonces, bueno, Yamuna al principio dudó, pero dijo, bueno, si es la única forma de conseguir el tesoro, vamos, ¿no? Entonces empezaron a viajar, y tenían que viajar, y todas las tardes, cuando frenaban a descansar, el sabio recitaba el Bhagavad Gita, ¿no? El Bhagavad Gita es una canción, justamente Gita significa canción, pero es un libro muy conocido del hinduismo, Clásico. un clásico, en donde se habla de adorar a Krishna, ¿no? Y entonces todos los días Yamuna escuchaba el Bhagavad Gita, porque el sabio lo recitaba. Y se empezó a acordar de todo lo que había aprendido en la escuela con su maestro. Esto era todo una idea del sabio para, Ir digamos, despertando esos samskaras. Ir despertarle, despertando ¿no? los samskaras esos viejos. Entonces, después de varios días de escucharlo, dijo, ¿cómo puede ser que yo estos versos los conozco? Y empezó él a recitar el verso que estaba cantando. Yo todo esto lo conozco, y estuve aprendiéndolo cuando conseguí el reino, me olvidé de toda mi práctica espiritual, y ahora estoy dedicándome a luchar en una guerra contra otras personas. ¿Cómo puede ser, no? Tengo que volver a enfocarme en la vida espiritual. Tengo que volver a
a la espiritualidad. Entonces, él en ese momento dijo, bueno, no voy a ir a la guerra, me voy a dedicar a enfocar en la vida espiritual. Y dijo, bueno, pero yo igual te tengo que llevar al lugar del tesoro. Río, a la cuenca. Entonces, lo llevó al lugar, cruzaron los ríos, porque era en una isla, cruzaron las 6 puertas. Hay un templo que se llama el templo de Ranganatha, que la deidad está, no tengo acá la foto, pero está acostada sobre una serpiente, la deidad, ¿no? Sobre Ananta Yeya. Ananta Yeya, que es una muy conocida en la mitología hindú, es una serpiente grande. Y entonces, esa era la serpiente que cubría el tesoro, y el tesoro era la deidad de ese templo. Cuando atravesó las 7 puertas, dijo, bueno, ya está, yo ahora me voy a dedicar a la vida espiritual, ¿no? Y dejó su rol como rey, abandonó el reino a que lo siguieran sus sucesores, y se dedicó a escribir libros y a propagar el conocimiento espiritual. Entonces ese era Yamuna. Entonces tenemos la línea de conocimiento venía de Natamuni, el abuelo, y a través de este sabio continuó el secreto, el conocimiento, con Yamuna. Qué bueno, que ahí tenés por un lado lo del Yamuna, ¿no? El río, claro, tercer río secreto. Tenés ahí para contarles también, ¿no? Como eso. Y también Yamuna, Yamuna en realidad es el nombre que él tenía, es un río que es considerado, digamos, muy importante, que es del norte de la India. Hay distintos ríos, como, no sé, el más conocido es el Ganges. Claro, pero hay 3 ríos principales y uno de estos no existe, por así decir, hoy día. Claro, vos decís el Sarasvati, Exacto. Ganges y Yamuna. Exacto. Ese es como el Claro. tercer río. Sí, digamos, hay, por ejemplo, el Kaveri, que es el que está en Tamil Nadu, en el sur de la India, también es considerado un río sagrado, ¿no? Entonces, pero el nombre era el nombre que le habían dado los padres, ¿no? El Yamuna. Pero hay algo del hinduismo que a mí siempre me gusta, que los aspectos sagrados muchas veces son las cosas de la naturaleza, digamos. No es uno cuando va con los hinduistas, digamos, con los mismos practicantes, y va recorriendo la India, te dicen, bueno, este árbol es sagrado, este río es sagrado, esto es sagrado, el sol es sagrado. Todo porque en realidad realmente lo que hay que verlo como sagrado, porque es lo que nos nutre en la vida, ¿no? La vaca es sagrada porque da la leche, que es el alimento. El coco es sagrado porque, digamos, porque es un árbol y da también alimento. El sol nos nutre, todo. Entonces, todos los elementos de la naturaleza. Especialmente en Tamil Nadu, da sombra también. Da sombra. Entonces, es lindo. El tamarindo, todos esos árboles también, viste, que son muy, siempre, digamos, como considerados sagrados porque te nutren, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos eso sería como, a grandes rasgos, Madhyamam, lo del medio del Parampará. Y después ya empezaríamos a hablar, continuó con un discípulo y después viene Ramanuja, ¿no? Que es un poco el objetivo de nuestra charla. Ramanuja, digamos, a grandes rasgos fue un santo y un reformador muy grande, porque él, dentro de las tradiciones del yoga, ¿no? Siempre cuando uno explica, hay algo que dicen Bhakti Yoga, el Bhakti de la devoción, ¿no? El Bhakti tradicionalmente estaba ligado a esto por ejemplo, de tradiciones como la que hablábamos del Tamil, que son versos que describen, ¿no? A Narayana, a Vishnu, con devoción y eso, pero hasta que no vino Ramanuja no tenía un sustento filosófico muy profundo. Entonces Ramanuja fue el primero que unió, o uno de los, como que principalmente unió la tradición del Vedanta y la traducción del pueblo, que sería del Prabandham, la unió y lo hizo una línea filosófica y un parampará, una línea tradicional única que continúa hasta ahora, ¿no? Y el Bhakti empezó a tener en un montón de otras líneas ese fundamento tanto, como por decirlo de forma, filosófico como devocional, ¿no? Entonces, hay algo que dicen... Santi, sería que hasta ese momento el Bhakti
estaba, por un lado, el estudio como más filosófico, como ñana de meditación, pero también de estudio, de erudición, de erudito. Claro. Y por otro lado venía el Bhakti, que cantaban y conectar desde ahí. Y en cambio, a partir de Ramanuja lo que hizo fue englobar. Y a este Bhakti, a esto de recitar y cantar, meterle lo filosófico, como, ¿no? Como darle todo un compendio más completo. Exactamente. En las escuelas, digamos, para alcanzar moksha, como vos bien decís, es todo más del jnana, ¿no? Del conocimiento y de estudiar las escrituras. En cambio, a partir de Ramanuja, las líneas empezaron a ver también el bhakti o la devoción como un medio para alcanzar la liberación o alcanzar moksha. Esto es súper, ¿cómo decirlo?, profundo, porque cambió totalmente las tradiciones que continuaron después en el hinduismo, porque no solo dentro del Vaishnavismo, sino que dentro de otras tradiciones que no son Vaishnavas, pero dentro del hinduismo, fueron influenciados por esto de Ramanuja, ¿no? Y sí, porque ponerle lo extrapolo a otra cosa que pasa, es como una cosa distinta, pero no. Hay a través de Krishnamacharya aparecieron con muchos estilos de yoga. Viste, uno que hace Ashtanga Vinyasa y lo pone como una escuela. Yoga Iyengar, Indra Devi. Entonces, no sé, yo hacía Iyengar y antes con mi abuela, ¿no? Pero después a Iyengar, después hacía Ashtanga y daba clases, etcétera, etcétera. Cuando conozco a la familia de Krishnamacharya y empiezo a estudiar y veo la importancia de fundamentalmente, digo, para empezar fundamentalmente los Yoga Sutras y después textos como la Bhagavad Gita y otros textos como el Yoga Rajas y otros, entiendo que más allá de la práctica, también era muy importante esa otra teoría y de manera así de la tradición oral como venía, y las otras herramientas, bla, 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 ¿no? De mantras, etcétera, lo que mencioné antes. Y Kostup, el nieto, y otros también de la familia empezaron a decir, che, no existe un profe de yoga que no sepa los Yoga Sutras, que no sepa recitarlo, no sepa los Yoga Sutras palabra por palabra, bla, bla, bla. Y de otras tradiciones, o de otras tradiciones no, pero de escuelas, ¿viste? Que hacían Ashtanga o Iyengar, viste, estudiabas más del libro, viste, o ibas a acudir a, no sé, algún lugar para aprenderlo, fuera del profesor. Y se empezó a impartir tanto la importancia de esto, que ya imperaba en esta tradición, que otras escuelas empezaron a venir a estudiar con nosotros, y desde acá, de esa tradición, muchos se les decía, bueno, pedir a tu maestro, viste, también, porque la gente seguía pegada a la práctica de Ashtanga Vinyasa o Iyengar, lo que fuere, pero quería saber también los Yoga Sutras. Entonces, empezaron a tirar todos los alumnos acá en Argentina y otros lados para que en cada uno en su escuela de yoga estilo empiece a bajar esa información. Entonces, encontrás hoy día que los que practican Ashtanga Vinyasa, hay un montón de chicos recitando los Yoga Sutras y aprendiéndolos de memoria y aprender palabra por palabra. Algunos que se dan, otros no, será por libro, pero ves de otros que no por ahí no siguen, no se enganchan con esta tradición, pero en lo que hacen empieza a decir, che, tengo que aprender esto, no puedo no aprenderlo. Entonces, a lo que voy es, en ese entonces, de algún modo, las otras tradiciones, que por ahí no seguían, viste, Anatamuni no seguían, pero eran otras tradiciones que tenían sus arraigos en otras líneas, empezaron a decir, che, miren qué bueno esto que está pasando en esa tradición, cuán conveniente es. Lo incorporamos, esa metodología o esa forma, incorporemos la filosofía y el bhakti, que puedan ir mancomunados. Es como una evolución de los paramparas, me parece. Exactamente, esa es como los grandes acharyas o los grandes maestros, lo que hacen eso es que generan esos cambios a veces no en el significado de exactamente las cosas, sino en cómo se lo hace llegar a la gente, ¿no? Y cómo lo explican, porque capaz que lo que hoy hablábamos, que hay cosas que solían ser secretas, a partir de ciertos acharyas dejan de ser secretas. Hay una historia de Ramanuja, que la vida de Ramanuja estaríamos 5 vivos para contarla, pero una historia que es muy linda, es que él tuvo distintos maestros, ¿no? Entonces, uno de sus maestros, él fue a pedirle que lo iniciara en un mantra, ¿no? Que le diera mantra para ella de un mantra. Y el maestro le decía que no se le iba a dar. Entonces insistía. Insistía. Y le decía que no. Y entonces un día le dijo, bueno, yo te voy a dar el mantra, pero con una condición. Vos no se lo podés contar a nadie. Si se lo contás a alguien, te vas a ir al infierno. Bueno, dijo Ramanuja. Entonces, el maestro le cantó el mantra, y Ramanuja se fue a una torre ahí en el templo, que estaba lleno de gente, y empezó a gritar el mantra
a todo el mundo y a explicar qué significaba. No solo el mantra, sino que empezó a explicar, a dar el significado del mantra, ¿no? Empezó a revelar todo el secreto. Y el maestro se enojó totalmente. Y estaba enojado el maestro y lo mandó a llamar, ¿viste? Y Ramanuja fue, ¿qué pasa, maestro? Fuiste y contaste el mantra que yo te había dado que era secreto, que no podías contarle a nadie. Sí, sí, lo conté porque necesitaba decírselo a la gente. Pero yo te dije que te ibas a ir al infierno si contabas el mantra. Bueno, dice, pero yo prefiero el infierno, pero lo vi a toda la gente que no conocía este secreto y se lo quería dar a ellos, ¿no? Lo voy a Entonces, compartir. y claro, y dice, bueno, la verdad, el maestro dije, el equivocado era yo, ahora me doy cuenta quién sos vos. Dice, vos sos un faro que ilumina, sos una luz que ilumina el resto. A partir de ahora, esta línea va a ser la Ramanuja Darshanam, la luz de Ramanuja. Entonces, ese es uno de los puntos claves de la vida de Ramanuja, en donde empezó a tomar como que era el maestro importante de la Sampradaya. Y dicen que hasta hoy en día, Ramanuja dio como la instrucción de que cuando alguien iba a él, nadie podía, alguien iba a él o a alguien de su sucesión, no se puede rechazar a nadie. Los acharyas no pueden rechazar a una persona que va para recibir instrucción. Capaz que le pueden adaptar la instrucción a su forma, ¿no? Pero no pueden, siempre tienen que aceptar a los que reciban, porque Ramanuja aceptaba a todos. Hay una historia digamos, eso es, llegamos a Ramanuja, ¿no? Entonces cubrimos los tres que dijimos en un principio, que eran Natamuni, Yamuna y Ramanuja. Y el post Ramanuja dejó 74, se llama Simhasana Dipatis, o 74 personas, líneas distintas para continuar con la enseñanza del conocimiento, ¿no? Que dio a raíz algunas, obviamente, diferencias. Con los años hubo diferencias. Pero bueno, yo puedo contar la historia de la línea de la cual yo pertenezco, ¿no? Que es un poco curiosa porque la primera de la línea fue una mujer. Había una familia que vivía en un lugar cerca de donde vivía Ramanuja, que en un periodo había como una escasez de alimentos en su aldea y se fueron a vivir a la ciudad donde vivía Ramanuja, ¿no? Entonces ella estaba un día y vio pasar caminar a todo un grupo de personas y a Ramanuja, que iba en el centro. Ramanuja era un sannyasi, ¿no? Entonces ya para esa época. Entonces los sannyasis se visten de forma distinta, con otro color, tienen una, se llama tridanda, como si fuese Bien. ¿cómo se dice? Un bastón, sí, que de tres, son tres, no tridente. Tridanda son tres cañas juntas. Los tridentes es shivaísta. Los Vaishnavas usan, se llama tridanda. Es como un bastón largo. Tridanda, sí, lo de los tres bastones. Sí, los tres bastones juntos, atados, con una bandera arriba, ¿no? Tiene una banderita. Entonces, cuando uno ve la banderita, ya los reconoce a los sannyasis, que son los renunciantes, ¿no? Se visten de color azafrán y van ahí siempre con sus discípulos. Entonces iba Ramanuja con los discípulos y todo el mundo le hacía reverencias, todo el mundo se acercaba, lo adoraba, ¿no? Era como si fuese una persona súper importante que iba caminando por la calle. La señora, que se llama Kongu Pirati, o le decían Kongu Pirati. Kongu es el lugar de Tamil Nadu donde ella vivía, que hoy en día no se sabe de dónde era la aldea, porque claro, eran aldeas tan chiquititas que no existen más, tal vez. Y Pirati significa como la señora de Kongu, ¿no? Y ella era tan sencilla que se acercó a Ramanuja sin importarle quién era, y le preguntó, ¿viste?, de quién era y por qué todo el mundo le hacía reverencias, ¿no? Entonces como que Ramanuja le dijo, bueno, yo te voy a explicar, si querés, por qué todo el mundo me hace reverencia, anda a mi mat, vení y yo te voy a explicar, ¿no? Y le dijo, bueno, todo el mundo viene a mí porque yo les enseño unos mantras. Cuando decía, andá a mi mat, significa vení a mi casa, a mi escuela, a mi casa. Sí, sería como al monasterio donde vivía él con los discípulos, claro. Sí. Entonces fue y le dijo que él era un sannyasi, un monje importante que daba conocimiento a la gente, que le enseñaba unos mantras, ¿no? Entonces ella dijo que quería recibir los mantras y la iniciaron, ¿no? Le enseñó los mantras. Entonces le cantó los mantras secretos. Al tiempo, ella, con la familia, se iban a volver ya para su aldea, porque había terminado el problema de escasez de alimentos, y se acercó a Ramanuja, ¿no? Y le dijo, Ramanuja, Swami, ¿no?
yo me voy a volver con mi familia, pero me olvidé los mantras, ¿no? Y claro, le dice, o cuando uno recibe los mantras, digamos, es como súper importante, es un evento importantísimo en la vida. Y como dice, todo el mundo, si alguien se olvida los mantras, sería como algo así súper raro, ¿no? Y Ya Ramanuja está, le dijo, no es raro que importa, te lo vuelvan a dar. Ya no está, importa, vuelve otra cosa. yo te los doy de nuevo, le dice. Y la inició de nuevo, ¿viste? La inició 2 veces con los mantras. Y ella dijo, bueno, ¿cómo iba a seguir, digamos, adorándolo, recordándolo? Entonces le dio las sandalias de madera, los añazos se usaban como si fueran unas sandalias de madera, Sí. le dio las sandalias de madera y le dijo, bueno, llévate las sandalias para recordarme, ¿no? Y ella continuó, se fue a su aldea y continuó con adoraba, en vez de adorar, o sea, hacer su puya diaria, su adoración Dale. a las sandalias, su altar eran las sandalias, ¿no? Y después, con los años, Ramanuja tuvo que huir de ese lugar porque había una invasión de musulmanes que lo querían matar. Y lo que hizo para que no lo reconozcan, se escapó con los discípulos y en vez de vestirse con la ropa de Sanyasi, andaba vestido con ropa de un hombre común. Y ellos, este grupo de personas se estaba escapando de los musulmanes y fueron a una aldea y en la aldea le dijeron, acá hay unos Vaishnavas cerca, los vamos a llevar para que se queden en la casa de ellos, porque venían escapando de los musulmanes, no podían ni tiempo para comer, ni para tomar, ni para descansar, nada, venían escapando porque los querían matar, ¿no? Entonces llegaron a la casa, era de noche, y los discípulos, al gurú, a los sannyasis no pueden tener mucha relación con mujeres, es como súper restringido, ¿no? El trato entre las mujeres y los sannyasis. Y los discípulos lo recuidaban a Ramanuja de que no lo envenenaran, de que no le hicieran nada, ¿no? A través de la comida. Entonces, ella le dijo que era discípula de Ramanuja y que eran Vaishnavas que los iba a atender. Ellos no le dijeron que estaba Ramanuja con esos. Y como era de noche, no está la iluminación que hay en día, la electricidad, no lo pudo reconocer, ¿no? Entonces, Ramanuja le dijo a los discípulos, bueno, vayan a ver cómo cocinan. Y entonces ellos se escondieron ahí, medio las cocinas son abiertas, no sé si alguna vez viajaste por Sí. el Tamil Nadu interior, las cocinas son abiertas, digamos, cocinan capaz que con 3 piedras, unos troncos de madera y los potes ahí arriba, y empezó a cocinar, y cuando terminó de cocinar fue a las sandalias y le empezó a ofrecer la comida normalmente se ofrece a la deidad primero y después se da a la Sí. gente, se bendice, digamos, la comida, y no cantaba ninguno de los mantras que le habían dado en la iniciación, ¿no? Cantaba Shrimate Ramanujaya Namaha, que es yo ofrezco mis reverencias a Ramanuja, y otros Y mantras listo. en Tamil cantaba. O sea, se los había olvidado de nuevo. Y bueno, cuando vieron los discípulos, vieron que ella igual, aunque se los hubiese olvidado, tenía un montón de amor y devoción por Ramanuja. Seguía honrándolo y Claro, adorándolo. seguía hablándolo como podía, con sus medios, que era el Tamil y era su memoria fallida, vamos a decirlo, ¿no? Sí. Entonces le dijeron que estaba Ramanuja y dijo, bueno, ¿cómo no lo reconocí? Sí, ahora lo reconozco. Y se reconocieron mutuamente y le dijo Ramanuja, bueno, pero yo no puedo comer lo que se ofreció a mis sandalias, porque es como que si hubiese sido ofrecido a mí mismo, no está bendecido por, por la divinidad, digamos. Yo Maestro. necesito que sea ofrecido a mi maestro o algo así. Más Y arriba. tampoco puedo comer lo que cocinó una mujer. Entonces, el esposo de Kongupirati, que no estaba iniciado, la esposa le dijo, bueno, te tenés que iniciar para cocinar, para poder cocinar a Ramanuja, si no Ramanuja va a venir acá y no va a poder comer. Dice yo, porque yo no sé cómo ofrecer. Entonces, al otro día la volvió a iniciar a ella y lo inició al esposo. Y así se hicieron los dos discípulos de Ramanuja. Ramanuja después siguió su camino, su huida, fue a un lugar que se llama Melcote, que queda ahí cerca de Mysore, y estuvo ahí 20 años viviendo con sus discípulos, y después, en un tiempo, cuando los musulmanes fueron expulsados de la ciudad, él volvió a Sri Rangam, y cuando estaba por dejar el cuerpo, los dejó a ellos como una de las familias en donde, digamos, continuaran las enseñanzas, ¿no? Que fuera el Claro. Parampara. Y hoy en día, cuando yo voy a la casa de mi acharya, están las sandalias de Ramanuja, que la familia las sigue adorando desde hace 1000 años, ¿no? Que están, siguen las sandalias, pero están bañadas como en plata, oro, o Claro, están en están madera. puestos en realidad como si fuesen cajitas de oro Claro. con la forma de la sandalia. Entonces, para verla, no se la muestran a todo el mundo,
te la abren y vos podés ver la madera, digamos, de las sandalias originales Exacto. de Ramanuja. Y en la, en los versos, así como viste en Krishnamacharya, que están los versos de reverencias a Krishnamacharya, como Yogacharya, etcétera, en los versos de reverencias a la línea de mi Guru Parampara, está la referencia a las sandalias. Son los que adoran a las sandalias de Ramanuja, son conocidos por esto, digamos. Porque ella, en vez de adorar una deidad, adoraba las sandalias de Ramanuja. Y también mi acharya me decía que, bueno, que si te olvidas algún mantra, dice, no importa, digamos, hasta 3 veces te lo podemos enseñar, no hay problema. Si ella se lo olvidó 3 veces. Pero es Y como también lo particular es que dentro de ese linaje o a través de esa pareja, de algún modo estaba también la iniciación a la mujer dentro de la tradición. Exactamente. Las Que es, mujeres como, que es en también algo como particular, ¿no? No era... Claro. Hoy en día, digamos, es innegable el machismo que hay en la India, ¿no? Y, o sea, en todo el mundo, pero en la India es muy fuerte. Sí. Pero en la tradición de Ramanuja, inicialmente, había ella y otras mujeres que eran como las que continuaban con el linaje, ¿no? En la casa de mi acharya, yo te puedo asegurar que la que mandaba era la esposa. Sí, no, Organizaba todo, ¿no? totalmente, sí. Pero bueno, y era muy fuerte eso. De hecho, por ejemplo, para muchas cosas, la que nos enseñaba era ella, era la esposa. Nosotros tenemos un montón de cosas que cuando íbamos ahí, ella nos sentaba a veces como si fuésemos, hablo en pasado porque ella, digamos, falleció, pero nos sentaba y nos enseñaba a comer como los hindúes, ¿viste? No sé si alguna vez te tocó comer en un plato de hoja de banano, tal cual. que al principio no es fácil. Y aparte, ellos son digamos, son de una familia brahmínica súper estricta. Siempre cuento la misma historia, digamos. No toman té ni café ni por casualidad, porque son considerados alimentos que no son puros, ¿no? No son Son súper sátvicos. estrictos, no comen afuera de su casa. Cuando viajábamos con ellos se llevaban la comida para asegurarse que sea comida bien sátrica cocinada por Claro. ellos, ¿no? Todo muy estricto. Pero un día fue un periodista que iba a sacarnos unas fotos a mí por ser occidental, que estaba ahí practicando, digamos, el Vaishnavismo, y hacerle una entrevista a la Acharya, ¿no? Y entonces estábamos ahí esperando, obviamente estaban hablando en tamil, yo no entendía nada, y le hace la seña como si quería tomar algo. Hablaban con el periodista, y dice, sí, y le traen para tomar café. Y yo digo, jamás había visto que alguien tome café en esta casa. Y después me explicaron que en realidad ellos no toman, pero tienen café para los invitados. Claro. ¿Por qué? Porque en la India todo el mundo toma un montón de café, dice. Y como que también todo, me explicaban que ellos son súper estrictos con sí mismos, pero con nosotros son como más laxos, ¿no? No pretenden que uno siga las mismas reglas. Pero bueno, nosotros no. También es como, viste, es considerado como una de las cosas donde dicen dónde está Dios, está en los padres, en el maestro y en el que entra a la casa, en el invitado. Claro, en el invitado no esperado está Dios, según la Yastra. Cuando vos recibiste un invitado que vos lo invitaste, o sea, lo recibís con todos los honores, todo, pero el representante de Dios es un invitado no esperado, dicen. Cuando te tenés que esforzar más cuando no es esperado. Claro, ahí allá cuando iba a estudiar, por ejemplo, de Rada, que Rada murió, el marido también, que íbamos a estudiar y en la casa, ibas y llegabas, bueno, estudiabas, no sé, algún pasaje B, conocer algún texto, y bueno, listo, ¿no? Y no, vení, quedate, a ver, no, comiste así, ya, no, mirá, probá esto, vení, te quedabas y te daban, Claro. siempre como súper cariñosos y hospitalarios, ¿viste? Siempre, toda la familia. Claro. Yo, una historia la última vez que fui, había arreglado para ir unos cuantos días a Sri Rangam, ahí donde vive mi acharya, y después tenía 2 días en Chennai, en un hotel 4 estrellas para descansar un poco del viaje, porque después tenía que volver y el día tenía que volver a trabajar. Y yo entonces me tenía reservado el hotel para descansar. Y había una familia de Chennai que yo había conocido en un viaje anterior que me había quedado en la casa, que cuando llegué a la India se enteraron que estaba allá. Sí. Y me dijeron, bueno, ¿y a dónde vas a ir? Vas a venir a Chennai, ¿no? Vas a venir a nuestra casa a visitarnos, como la otra vez. Y no, yo me había reservado un hotel porque quería descansar un poco del trajín, del viaje. Aparte, las instalaciones en la casa de mi acharya son muy, muy austeras,
No, ya sé, ni hablar, ya sé, Y sí. para nuestro estilo de vida cansa un poco, ¿no? Y que no voy a ir a un hotel, no, no, dice, no va a ser un hotel, cancelá ya el hotel. No, pero Una bueno, falta de respeto, es llamo una yo, ¿qué deshonra. hotel es? Me dice, ¿qué hotel es? Llamo yo. Bueno, le digo, no, yo llamo y lo cancelo. Cancelé el hotel, fui a la casa de ellos y bueno, obviamente, ¿qué querés comer hoy, no? Tal comida, bueno, me hacían la comida. La mamá me hacía los Le hubieras picles dicho de unos mango, canelones, unos cuatro canelones de picles, espinaca. Le hubieras dicho. no, cuatro picles de mango distintos me cocinaba. Imagínate el plato que me hacía. Y después me llevaban, me querían llevar de compras, ¿viste? Y el papá, el papá, una persona grande de 70 años, de mi amigo, me llevaba de la mano por las calles, para cruzar la calle, ¿viste? Que las calles de la India son Sí. terribles. Me decía, vos que no sos de acá, digamos, te puede causar un poco de miedo, que yo quédate tranquilo que No, yo te cruzo bueno, la pero es que calle. aparte, Chennai es muchísimo más grande, Claro. es grande, ¿verdad? Y te llevó a Mylapore, seguro, ¿no? ¿O no? ¿Al templo o no? ¿A todos los shopping, todo lo que hay Claro. alrededor o no? Sí, hay un templo ahí que se llama el templo de Parthasarathi, Sí. Perumal, que es un templo Vaishnava súper importante. Y después íbamos a hacer, en realidad yo iba a comprar saris y me llevaban ahí a comprar y después la madre también me llevaba, ¿viste? A comprar saris y ella hablaba con los vendedores, regateaba los precios. Todo. Pero aquí los hospitalarios que son es algo único, ¿no? Y no, en la casa de mi Achari es como que en la primera vez nos dejaban, ¿viste? Hacer ciertas cosas, pero hay algo que nunca nos dejaron hacer la primera vez, que es entrar a la cocina. Porque dicen que la cocina es como el lugar más sagrado de toda la casa para ellos. La segunda vez, Ah, un día me sentaron, me dijeron, vení, me sentaron en la cocina y me enseñaron a comer en forma tradicional, como aparte de la banana, hay una forma de servir la comida. El arroz va en un lado, el sí. picante va en un lado, el dulce va en un lado. Entonces me enseñaron cómo hacerlo y cómo levantarme y comer. Me sentaron a mí y me hicieron servir. La segunda vez me hicieron a mí servir, ¿no? Y después la tercera vez ya podía entrar a la cocina, la cuarta vez me enseñaban hasta cómo, me mostraban cómo A cocinaban, cocinar todo. con ellos, ¿no? ¿O no? Y un amigo me contó una historia que él quería comprar una casa ahí en Sri Rangam y estaba buscando casa. Y cuando iba a buscar la casa, le mostraban toda la casa, pero en un lugar que no lo dejaban entrar, la cocina. Él Antes de quería mostrar comprar la la casa cocina, y no lo dejaban entrar a mirar la cocina, porque decían que la cocina era el lugar más sagrado. Y me dice, si te dejaron entrar a la cocina, realmente te aceptaron como parte de la claro. familia. Entonces, siempre me carga, me dice, bueno, vos sos el único que puede entrar a hacer algo en la cocina. Pero igual Y son es como así, interesante como vos decís, que el sur no está para nada ayornado a los extranjeros, en su mayoría el sureste, especialmente, claro, y sur no recibe tanta visita, para nada. Entonces, cuando decís, che, ¿cómo va a descansar? ¿Viste? Si está yendo ahí esto, lo otro, y sí, porque hay un montón de costumbres que están súper arraigadas ahí, que son muy difíciles, ásperas o distintas para nosotros. Y es como muy intenso. Los que van al norte, todo está bien, es intenso, todo pero está como todo mucho más afable, más accesible, hasta mismo claro. hasta la comida, porque pedís la comida no picante, sin chili, sin nada, Sí, sí, y sin embargo es mucho más picante que cualquier comida picante de acá de un restaurante hindú. Por más exactamente. que te Sí. dicen que no spicy, no spicy, no, esta no es picante, pero así como con muchas cosas, es como muy particular. Sí, como vos decís, es distinto, está como... es menos común ver occidentales, es menos común la influencia occidental, sobre todo en estas familias que digamos que son más tradicionales, porque hay como... Hoy en día hay los indios miran mucho más a Occidente, ¿no? Sí. Entonces absorben muchas más cosas, pero las familias así como más tradicionales es como que están más en su vida y no están preocupados Exacto, no miran tanto para por afuera. y para ellos, digamos, ciertas cosas que son comodidades para nosotros, para ellos son, digamos, ni las conocen, ¿no? No, Entonces, para muchos es más cómodo, o sea, el inodoro claro, y papel higiénico es como re incómodo para muchos de ellos. Y lo tienen si es porque van a poner un cuarto para alquilar a extranjeros. Y al sur por lo general no van tantos extranjeros, en muy pocas partes puntualmente. Es muy atípico. Y contando, aparte, tiene que ver con también como que son más, en general son más conservadores y tienen como mucha vida hacia adentro, de la familia, de la cultura, de la sociedad. En cambio, claro, en el norte totalmente. mucho está más la vida como hacia afuera, hacia el turismo, o el extranjero, los dólares, euros, libras, lo que fuere. Entonces está más volcado hacia afuera, en otras zonas de India. Exactamente.
Es muy distinto, se percibe. Y en los lugares más pequeños, así, por ejemplo, Chennai es una metrópoli, ¿no? Entonces es gigante y hay mucha influencia, pero nosotros, por ejemplo, viajábamos con mi acharya por el sur de la India y Claro. salíamos a la mañana temprano, llegando y decíamos, bueno, vamos a viajar a visitar 10 templos, ¿no? Y eran en el medio de Tamil Nadu, o sea, eran arrozales, Bueno, un templo, unas casas alrededor y nada más. Y, por ejemplo, lo que hacíamos era al mediodía, preguntábamos en alguna casa si nos dejaban sentarnos a comer ahí y que no los conocían, ¿no? Y frenábamos, nos quedábamos, comíamos porque llevaban la comida y después decían, bueno, mi acharya que tenía 83, 84 años cuando viajábamos, la última vez que viajábamos, quiere si le gustaría descansar, no adentro. Entonces nosotros dormíamos capaz la siesta con todos los más jóvenes, claro. dormíamos la siesta ahí afuera, abajo de un árbol de mango o algo donde hay sombrita, y la charia dormía una siesta 45 minutos adentro en la cama, le prestaban, después se levantaba y decía, bueno, vamos a seguir viajando, le cantaba algunos mantras, Yatamanam Bhavati o Dirgarayuhu y le Larga daba vida. bendiciones. Estaban para ti, larga vida, larga vida. Sí, Yatamanam Sí, lo Bhavati buscábamos Yatayu. claro, porque Claro, allá era muy común, constantemente hay lugares sagrados por todos lados, y era muy común que gente esté peregrinando, estudiantes, ramines, todos. Entonces, todas las casas y conceptualmente todas las casas, los pueblos, están acostumbrados a recibir y la gente transite. Incluso las casas muchas veces se le hace como un alero afuera para que claro. la gente tenga un reparo ante la lluvia, ante el sol para descansar, como es otra Un- manera. una vez fuimos a un lugar así, el templo, una línea de casas alrededor y nada más, no había nada más. Y fuimos a festejar el cumpleaños, era de el acharya, el esposo de Kongu Piroti. Lo Sí, íbamos a ir a festejar en ese templo y se organizaban, fueron un montón de personas, de los discípulos de la línea, se juntaban todos ahí. Pero claro, había muchas personas y pocas casas y pocas camas. Y bueno, yo viajé de Argentina, Buenos Aires a Doha, Doha, Chennai, Chennai, Trichy, es Tiruchilapalli, Tiruchilapalli, Sri Rangam, llegué y me dijeron, bueno, bañate que ya salimos, cambiate y ya salimos. Ya estaba recansado. pero a Trichy fuiste en avión o hiciste colectivo? En Okay. avión a Trichy, después llegué a la casa y me dijeron, bueno, bañate y cambiate que ya salimos. Estaban cargando las cosas en el auto, ¿viste? Tenía yo 40 horas de viaje, creo. Me Sí, está que llevaron, me llevaron como 8 horas, viste que el tránsito es un poquito más lento que en Argentina para hacer capaz 200 kilómetros tardan bastante. Llegamos y yo estaba recansado, ¿viste? Y me dijeron, bueno, ¿querés descansar? Y había una cama en el medio de la calle. Me dijeron, acostate ahí, no hay problema. Entonces me acosté ahí a descansar, que me desperté como a las 2 horas, estaban todos llegando gente, charlando, todos nos quedamos a dormir en el templo, hicimos todo el festival, nos quedamos ahí, todo súper, viste, en un ambiente de sencillez, de muy, muy austeridad. lindo y bueno, y la verdad que son experiencias que Sí. te enseñan también esas cosas de la sencillez de las cosas sencillas de la vida y apreciar las cosas sencillas y cuánto uno anhela de lograr cosas. Mi acharya, una de las últimas veces que charlé con él, me dijo una frase, él le costaba mucho hablar inglés, pero con esfuerzo hablaba, me dice, sé feliz con lo que tenés. Be happy with what you have. Me dijo, sé feliz con lo que tenés. Y es como una frase con una... Porque uno puede hablar, nosotros, viste, hablamos de Yamuna, el Divya Prabandam, Yoga Rajasya, los Sí, Vedanta, los Vedas, todo eso, pero todo, viste, se resume en sí, disfrutar enseñanzas lo que mucho más tenés, lo que te sencillas. está dado. Así, el día a día son cosas, viste, mucho más sencillas. Y ser feliz con lo que uno tiene, como que es una enseñanza. Tal cual, eh, porque mismo pasa con que uno estás ahí, viste, y está por volver, y dices, che, y podría aprender tal cosa y esto, digo, también como una, así como está como ese afán consumista, también en el mundo consumista, en el mundo material, uno dentro de este mundo espiritual a veces cao o expresa ese patrón, ¿no? De también querer como consumir y a ver, y otro manti aprender de, que es como acumular un montón. Y por ahí, bueno, pero está perfecto con lo que tenés, hasta ni hace falta gran parte de todo lo que hiciste, no hace falta, y aprendiste, no hace falta, con lo que tenés ya podrías exactamente.
más Exactamente. Y a esencial. veces después de hacer muchas cosas uno se da cuenta que eso que hizo no hizo falta. Pero bueno, a veces también hay que pasar por ese momento para aprenderlo, ¿no? Sí. Pero me acuerdo de esta enseñanza siempre. Sé feliz Bueno, Santi, con lo vamos que tenés. a cerrar así, Bueno, ya quedó un montón de todo lo que hablamos y otro día vamos a sí, hacer otro encuentro, ¿sí? Y dale. te acordás unos talleres que te había dicho y hablamos para hacer, así que Sí, bueno, estaría bueno, ¿eh? digamos, estaría bueno que podamos organizar algo juntos. Ese que decíamos de hacer de pullas, ¿viste alguno de ritual y eso puntual con alguna Claro. deidad? Sí, digamos, mi conexión inicial con la Sampradaya fue mi interés en los rituales, ¿no? Sí, Y al final, bueno, derivó en un montón de otros conocimientos, pero la práctica de los rituales védicos, del hinduismo y la puya es como una de las cosas que más cercano. practico siempre y más conectado, claro, con la tradición brahmínica, los brahmanas. Sí, Y hoy en día la verdad que hay mucha más gente que se interesa por ese aspecto de- del, del hinduismo, ¿no? sí, O del yoga, del Vedanta, y está bueno compartirlo con ellos. tal cual, tal cual. Así que bueno, Santi, cerramos. Dale, Bueno, muchas un gracias. gusto, gracias, Un Gon. gustazo. Dale, Nos nos vemos. hablamos, nos vemos. En la semana seguro te Dale, escribo. Dale, un dale. cariño Chao, chao, grande. gracias. Nos vemos. Namaskaram. Namaskar. Saludos a todos, muchas gracias. Lo vamos a dejar Chao a todos grabado los que después, o estaban. sea que lo vamos a dejar grabado para que los que empezaron más tarde lo puedan ver u otros que no llegaron. ¿Eh? Un Ok. cariño grande a todos. Chao, chao, gracias por estar.